Askirukipan, takanitaki, Askyurukipanay. Askiurukipan yatichiri. Oleiki, Allantañan, Aymar y Atikawimpi, ¿ya? Entonces, ayer no hemos podido pasar clases, hoy día estamos reemplazando y mañana normal la clase, ¿ya? Hasta el momento hemos visto lo que son la conjugación de verbos, ¿no? Entonces, a partir de la conjugación de verbos, lo que hemos hecho básicamente es desarrollar la conjugación en diferentes tiempos, ¿no? Entonces, tiempo presente, pasado, futuro. Hasta ahí hemos terminado la pasada clase, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Ahora vamos a continuar, pues como ya sabemos conjugar, ya sabemos o ya podemos escribir, ¿ya? Ya podemos escribir, entonces ahora vamos a desarrollar lo que sería o desarrollar la oración, la escritura en el idioma aymara, ¿ya? Para eso voy a compartir esta pizarra y voy a decir oración, ¿no? La oración. Hay diferentes formas de interpretar, pero como una oración es un conjunto de palabras que expresa una, una idea, en aymara se traduce como tamaru, ¿ya? O tamarunaka, ¿no? Si fuera plural. En este caso van a ser tamarunaka porque son conjunto de varias palabras, ¿no? Entonces, esto va a ser la oración. Ahora, en la oración hay diferentes elementos que intervienen, ¿no? Entonces, uno de ellos llega a ser el sujeto, ¿no ve? Entonces, el sujeto lo vamos a abreviar de la siguiente manera, ¿ya? Sujeto. Y en Aymara el sujeto sería jaque, ¿no? ¿Ya? Jaque. Jaque persona, ¿no? Luego tenemos el complemento circunstancial, se llama, ¿ya? Circunstancial. A esto se abrevia así, complemento circunstancial. Y en Aymara a esto vamos a llamar Hokachiri. Hokachiri, ¿ya? Luego tenemos el objeto directo, ¿ya? Objeto directo, así lo vamos a llamar, objeto directo, al que hacemos referencia de forma directa, ¿ya? A esto vamos a decir en aymara chekayana. Y también tenemos lo que sería el objeto indirecto, ¿no? Objeto indirecto, kan, chekayana. Hasta aquí, como pueden ver, estamos conociendo los elementos que conforman lo que sería el verbo. Aquí faltaría algo, ¿no? El verbo. El verbo vamos a abreviarlo de la siguiente manera. A eso lo vamos a llamar aruchiri. Entonces, vamos a manejar verbos, ¿no? Aruchiri. Ahora, considerando estos elementos de lo que sería de la oración, vamos a ir conociendo lo que son las estructuras de la oración, ¿ya? Hay diferentes estructuras de lo que sería la oración, ¿ya? Entonces vamos a empezar por algo básico y llegar a algo un poquito complejo, pero la estructura básica se va a mantener siempre, ¿ya? Se va a mantener siempre.
¿Y cuál es esa estructura? Entonces, la estructura básica va a ser sujeto, sujeto, más objeto, más verbo. ¿Ya? Esa es la estructura básica de una oración. ¿Ya? Esta es la estructura básica. Va a tener algunas variaciones, pero por lo general va a estar en base a esta estructura. ¿Ya? Vamos a escribir aquí. Mejor voy a poner un ejemplo. ¿Ya? A ver. A ver. Nayaj, Nayaj, Kollañ, Uta, Ru, sí, Ru, Sara, Sara. Ahora identificamos Nayaj, sujeto, Kollañ, Utaru, Kollañ, Uta sería el objeto, Sara, conjugado el verbo en futuro, ¿no ve? Verbo. Nayaj, Kollañ, Utaru, Sara. Voy a poner otro ejemplo más. Tataja, Manqa, Hayaski. Sujeto, manca, el objeto, hayaña, el verbo, ¿no? Hayaski, ¿no? Tiempo presente continuo. Ahí está. La estructura básica de una oración. Ahora, escriban ustedes. Escriban 3 ejemplos, cada uno escriba 3 ejemplos y van a leer ahorita, ¿ya? Qeqt'apjam taqin, kimsawnyanchaw akam. ¿Ya? Como ya saben conjugar verbos, entonces en diferentes tiempos, no solamente en futuro, ¿sí? En el pasado, en presente, presente continuo, ¿no? Conjugando los verbos, ¿ya? Qeqt'apjam taqini, pukuya phataq tukuy phatawya.
Tisto kuyi. Tiski tisto kuyi. Kuyapta tanich istapestati. Yatichiri, Sí, Asturi Kipana Yatichiri. A ver, yo voy Askerkipa. a leer, voy Ya. a leer a ver si he hecho bien. Bueno, Mamaja Choque Sataniwa, Wawaja Hachautan Qilqaskij, Anuja Chakaki Manqaskanaja. Ya está bien, pero hay que, la conjugación del verbo hay que dominar. Por ejemplo, la primera oración léeme, a ver. Mamajaj, Mamaja Choque Sataniwa, satani. ¿Ve? Sataniwa. No, pues el wa está por demás ahí en esa oración. Don Satas, Mamajaj, choque, satani. Satani, Ajá. Segunda Satani, oración. nada más. Doctor Satani, le quito el gua. Mi mamá va a sembrar papa. Ujú. Segunda Ya. oración. Wawajaj hachautan qillqaski. Eso está bien. Ah, ya, está bien. Ya. Ahora, anujaj chakaki manqaskiwa. No, el wa también está por demás. Ah, ya. Manqaski. Ujú. Eso es. Ya, manqaski. Vale, que. A Ya, ver, ¿qué ya. tipis? Ya, se supone que todos tienen que escribir, ¿no? A ver, voy a llamar. Karen Canas, a ver, Cuyaca Karen, Ullaranim. Ok. Naya, em, ¿cómo era? Naya Utaru Sarje, Sarjewa. No. No. Otro. Em, Mamahan, em, Utaru Paya, Paya, No. Otro. mm, no, ya no le pude comprender muy bien. Estoy realizando recién. Lo voy a Ya. decir más. Si no han hecho la tarea de la anterior unidad de las conjugaciones, no van a poder esto. Así les digo. Pues les he dicho que hagan, ¿no ven? A ver, uno más vamos a hacer. A ver. ¿Qué dice? A ver, Ramiro Choquehuanca. A ver, Ullaranim Gilata Ramiro. No se escucha nada. Ahora, Ahora sí. ya dejas. Nayaj, Calcaño Taru Sara. Ya, siguiente. Mamanaj, Isija, ¿cómo digo? ¿Cómo sería, profe, lo que es, o sea, ropa va a comprar, digamos, Ya, y sí, a comprar alaña. al año, ¿no? Claro. Allá, Mamanaj al año, al año, esa parte me falta practicar, profe. No.
Ya. Ahí Luis está. Ángel Oxa, Yachi, ¿qué tal? Buenos días. Yaranem Gilata Luis. Justo estaba armando uno. A ver, Cuyaca Lili Mamani. No, no han escrito. Ya, si seguimos avanzando, no les va a ayudar mucho, se van a confundir nomás. Entonces, mejor escriban ejemplos de todo lo que hemos avanzado hasta ahora en relación a conjugación de verbos, ¿ya? Y para que se vayan familiarizando, escriban unos 10 de cada uno. ¿Qué tiempos hemos visto? Hemos visto, a ver, vamos a decir ahora. Tiempo presente. Tiempo presente continuo. Tiempo pasado lejano. Tiempo pasado, eh, ¿cómo era? Tiempo pasado, Testimonial. 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 Tiempo futuro. En tiempo futuro igual hemos clasificado, ¿no ve? ¿Recuerdan? En tiempo futuro hemos hablado de, ya les digo, ya, tiempo futuro solo hemos visto uno. Entonces escriban, todo esto hemos visto, ¿ya? Si no dominan conjugación del verbo en todos estos tiempos, no van a poder escribir conjugación o oraciones, porque aquí todo entra conjugación. Aquí está conjugado el verbo en tiempo futuro. Aquí el verbo está conjugado en tiempo presente continuo. Entonces, si no sé cómo se conjuga esto que hemos aprendido aquí, no van a poder hacer. Ahora pueden hacer, pero no van a entender a qué hace referencia. ¿Ya? Entonces ahora son 6:30. Escriban ejemplos de esto, ¿ya? Escriban unos 10 ejemplos de cada uno. Comprendan bien cómo es la conjugación, ¿no? Y hemos aprendido con terminaciones, ¿no ve? La conjugación del verbo. Por ejemplo, sará, ¿no ve? Payaski, ¿no ve? Payaña. Aquí ¿Sí? puedo leer A ver. lo Naya Yatekan Utaru Sara Jupa Milki Umas Pisija Achaku Mankaski. Ok, está bien. ¿Sí? Está bien, Lynn. Muy bien. ¿Queda claro, no ve? ¿Se entiende, no ve? Ahora lo que falta es la práctica aquí. Aquí están flaqueando. Ya, entonces ahora van a escribir, pero algunas indicaciones más, ¿ya? Entonces mañana, o sí, mañana en todo caso, ya no tienen que tener esa dificultad, ¿no? Entonces, lo que estamos colocando ahora es una oración básica de lo que sería el Aymara. Como pueden ver, simplemente está conformado por 3 elementos. Eso es básico. Ahora, esto vamos a complejizar un poco, ¿no? Vamos a trabajar con objetos directos, con objetos indirectos. Ahorita estamos generalizando, ¿no? El objeto nada más, ¿no? Ahora, en algunos casos, no es solo en algunos casos, en muchos casos, vamos a utilizar el complemento. Vamos a utilizar dos complementos. Vamos a utilizar dos objetos. Entonces, ahí va a estar la complejidad. Entonces, ahí, ¿qué es lo que determina la oración? Es el verbo. En castellano es exactamente lo mismo. Claro, como somos hablantes del castellano,
no estamos analizando cuál es el verbo, ¿no? Entonces, la estructura en castellano es de la siguiente manera, ¿no? Sujeto, verbo, predicado, ¿no? Predicado llegaría a ser como el objeto, ¿no? Entonces, yo juego fútbol, ¿no? Yo jugaré mañana. Yo dormiré en la escuela. Yo estudiaré, ¿no? O yo estudiaba, no sé, eh, matemáticas, ¿no? Entonces, ¿dónde conjugamos? El verbo. El verbo es lo que determina, ¿no? Aquí es donde conjugamos, ¿no? Y esto hace, ¿no? ¿A qué hacemos referencia? Entonces, el verbo conjugamos en tiempo presente, pasado, futuro. El verbo es el que determina, ¿ya? Entonces, sujetos se van a mantener, ¿no? Pero esto es lo que va a determinar. Por ejemplo, si en este momento escribimos un ejemplo, no sé, tiempo pasado. Ah, entonces el verbo, ¿no? A ver, este mismo voy a escribir en tiempo pasado. ¿Dónde está? Nayaj, Ollán, Utana, Utaru, Utaru, Sara, Ya, Ta. Ahí está, ¿ya? Y hay conjugado, ¿no ven? Entonces, esto ya está en tiempo pasado, ¿no ven? Entonces, así, ¿ya? Entonces, dominen esta parte, si no, nos vamos a complejizar y al final no van a comprender nada. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda? Hanaskiti, Hanicha. La Chiri, Sí, quería preguntarle acerca de del objeto. Se ya. mantiene así, por ejemplo, ahí dice, ¿no? Tatajaj, manca, payaski, dice, ¿no? Ahora, Ujú. para la primera persona, el objeto se mantiene así como manca. Ahora, esto va a variar como dependiendo también de lo que sería el verbo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría decir aquí sí, ¿no? Por ejemplo, pues, nayaj manka payaskta, ¿no? ¿Eh? Ahí Ajá. mantengo. Pero si hago otra conjugación, por ejemplo, en tiempo de futuro, ¿no ve? Nayaj manka payaskayata. En todo caso, este verbo se va a mantener en esta forma de conjugación, ¿ya? O en este caso el objeto, ¿no? ¿Ya? Lo que va a variar es el verbo. Entonces puede jupaj, manca, mancaski, por ejemplo, ¿no? Ahora, el manca puede ser un verbo, pero también es un sustantivo, ¿no? Entonces hace referencia a la comida. Otra cosa es comer, ¿no? Es como, como la cama, ¿no? Entonces, iquiña. Iquiña es dormir, iquiña es la frazada, ¿eh? Entonces, así más o menos este manca, en este momento, ¿ya? Ya. Entonces, a partir de ahora, escriban ejemplos. A ver, ¿cuántos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 5 por 5, 25 mínimo, ¿ya? Voy a habilitar un drive para que suban su tarea. ¿Listo? Entonces, mañana nos vemos. Haruru y Kisiñan Wasitan, ¿ya? Entonces, ahora aprovechen este tiempo para escribir sus ejemplos de conjugación de tiempos, ¿ya? Ahorita voy a habilitar un drive, ahí van a subir todas las tareas. ¿Listo? Harur kam taqin, walik.